iniciamos el programa aquí en la red, como todas las noches. Vamos a hablar hoy día de este libro, Jorge González, una historia original. Es del periodista dedicado a la música, es columnista, ha tenido publicaciones anteriores, Manuel Mayra, donde entra a un aspecto quizás distinto de Jorge González. Se aparta un poquito de las polémicas eternas. No sé si totalmente se puede uno apartar de las polémicas de Jorge González y se centra más bien en la música de Jorge González. Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Manuel, ¿cómo surge la idea de este libro, de acercarse a Jorge González tratando de evitar lo obvio, que son todas las polémicas que han girado en torno a su vida, tanto amorosa, política, en la misma amistad, en fin? Bueno, para mí la intención de hacer este libro tiene que ver con la atracción que yo siempre sentí por la figura de Jorge González. ¿Por qué? ¿Por qué siempre te atrajo? Tú que te dedicas a esto, a la música, digamos, a la mirada crítica de música desde el periodismo. Incluso antes de ser periodista de música, yo cuando era niño se me quedaron grabadas canciones que estaban sonando en mi casa, dando vueltas se me quedaban grabadas. Luego empecé a darme cuenta de quién era el que las cantaba, y Jorge González, cuando aparecían en la televisión o cuando uno leía algo de él, siempre era un tipo bien especial, bien directo, poco común para esa época decir las cosas como las decía él. Entonces me parecía alguien que a mí por lo menos me llamaba mucho la atención y fijaba mucho la atención en las cosas que él hacía. Y ya luego trabajando empecé a darme cuenta que en ese momento, mediados de los 2000, la prensa lo buscaba mucho por el lado que tú dices, ¿no? De las polémicas, de todo lo extra musical. Y finalmente a mí me parecía muy injusto todo esto porque Jorge González es y va a ser conocido y por mucho tiempo por lo que hizo como músico. Es el gran talento, el gran aporte que él ha hecho a esta sociedad. Entonces me parecía injusto que esa música quedara en segundo o tercer plano cuando habláramos de Jorge González, porque Jorge González hoy día es un artista, una figura muy conocida en Chile y todos tienen una opinión, pero también yo creo que esa imagen se ha ido distorsionando un poco de lo que sabíamos de él a través de los medios. Entonces me pareció que contar su historia desde la música, que se mezcla con su historia personal y con las polémicas, no hay cómo separarlo. Claro, me parecía que el protagonista debía ser su obra artística. Vamos a estar regalando para ustedes que nos escriban al Twitter Jorge González, una historia original, el libro de Manuel Mayra sobre el que estamos hablando. Después nos comunicamos con el ganador de forma interna. Manuel, ¿qué lugar ocupa Jorge González dentro de los músicos clásicos o la historia de la música chilena? Yo creo que está al nivel de los más grandes, sin duda. ¿Como de Violeta Parra, dices tú? Y Víctor Jara, y para mí son los tres más grandes. A diferencia de ellos, la historia de Jorge está llena de cosas muy atípicas y para ponerlo en perspectiva también en la historia, también aparece esa característica, una historia donde hoy se le está reconociendo en vida, ¿no? A Violeta Parra y Víctor Jara tuvieron dos finales súper trágicos, que lo sabemos, los conocemos, y luego su reconocimiento vino después, mucho después, que está ligado también a una característica chilena bien lamentable, que es tirar para abajo al chileno, ¿no es cierto? Y siempre pensar en que lo mejor está afuera y no está acá en Chile. Entonces me parece que Jorge González también ha roto en su propia historia con esa tradición, con esa mala costumbre, con esa tradición que me parece lamentable de no reconocer a nuestros propios artistas. Y yo creo que hace unos 5 años aproximadamente está pasando esto de que se le reconozca a él en vida. Incluso antes del accidente que tuvo a principios del 2015, ya la gente lo está reconociendo y lo está poniendo en el lugar que para mí se merece como artista, entre los más grandes. Ahora, la historia de Jorge González es bien particular porque tiene todas estas hebras que a uno lo fascinan del personaje, ya sea que a uno le guste el personaje o no, igual es fascinante. Por un lado está este músico espectacular que crea canciones que son parte del cancionero, yo creo que de todos nosotros. Cuando hay alguien que hace una canción como El baile de los que sobran, que la hizo hace 30 años y que la tocamos hoy día y parece que que lo hubiese escrito hoy día en la mañana, sí. O sea, tiene esa capacidad de mirar lo que pasa y el problema global de Chile o el problema profundo de Chile, cuando es ese tipo de letras, pero además es súper directo políticamente, es una suerte de actor político también por la forma en que pone sus canciones, el momento, en fin, pero uno sabe que además surge de un liceo municipal, donde por las mismas canciones que él dice, no había una proyección de lo que iban a hacer estos chiquillos después. Uno se pregunta cómo se formó Jorge González, cómo llegó Jorge González a ser, y me refiero aquí en el músico que hoy día es.
Jorge González desde niño era especial. Una parte que a mí me dejó muy claro todo esto fue conversar con sus profesores del colegio. ¿Ya? Que ellos me decían, era distinto, era... O sea, se acordaban del... A ver, es evidente que después hacen como la memoria, pero era un chiquillo que tenía una historia dentro del liceo. Claro, se acordaban de él perfectamente como un chico que era distinto, estaba en otro carril. Él, por ejemplo, no ponía mucha atención en clase, pero a la hora de las pruebas era brillante. A veces levantaba la mano, discutía al profesor y tenía tan buenos argumentos que los dejaba en jaque, ¿no? Y luego estuvo a punto de ser puntaje nacional. En el libro salen ahí los puntajes exactos. Le fue muy bien en la prueba de aptitud, fue el mejor de su curso. Y luego, bueno, estudia ingeniería en sonido, en dictadura. Él venía de una familia de clase media de San Miguel, sin ningún tipo de contacto, con pocos recursos, y decide tomar el camino más difícil por la convicción que él tenía. Él ya venía con una fuerza muy especial desde muy niño. Y fíjate que toma ese camino, que es muy difícil en ese tiempo. La cultura, la música, el arte era algo que estaba totalmente opacado en dictadura. Sí, era subterráneo. Era muy difícil destacar ahí, y él finalmente muy rápido termina destacando. A los 18, 19 años ya saca un primer disco que hoy día es clásico, que es La Voz de los 80, y se convierte en un artista muy popular y vivió también, yo siento que muy rápido. Ahora, ¿rápido en qué sentido? ¿En que las cosas las logró muy luego? Sí, a los 18, 19 años tenía este disco que ya era clásico y aparece como una banda totalmente distinta a todo lo que estaba sonando. Ya avanzando un poco más en la historia, a los 24, 25 años, disuelve Los Prisioneros con 4 discos que hoy día son históricos. Y bueno, no sé, a los 24, 25 años uno está recién buscando su camino profesional, él ya estaba consagrado. Va a hacer un disco, digamos, claro, me imagino. Él ya estaba consagrado esa edad. Lo otro que te quería preguntar respecto a Jorge González tiene que ver con toda esta trayectoria que tiene estos altos y estos bajos, estos cambios de giro además musicales, porque da la sensación, yo de música no sé nada, así que ahí me baso en lo que tú nos puedes contar, pero da la sensación que él incursiona en distintas áreas, o sea, es un inquieto musical permanente. Sí, él siempre estuvo buscando más allá de lo obvio. Él siempre, esa fue y por eso es que logró de repente sonidos que uno no escuchaba en otras bandas locales, letras que no escuchaba en otras bandas locales. Claro, él incluso desde el primer disco de Los Prisioneros, que hizo a los 18, 19 años, ya empezó a incorporar máquinas, porque Los Prisioneros por lo general se le asocia como a la banda de rock, sí, con instrumentos de rock, pero él ya empezaba a interesarse por el sonido de las máquinas, que era algo que en ese tiempo era muy de vanguardia, muy raro, y él ya empezó a interesarse por eso, empezó a manejarlas cada vez más, y si uno se fija, el mismo Baile de los que sobran o Muevan las industrias son canciones hechas con máquinas, y muy temprano en su historia. Perdona, ¿máquinas te refieres a equipos electrónicos? Claro, sintetizadores, ya, ese tipo de samplers, máquinas que se usan para la música electrónica principalmente, pero también se pueden usar para el pop. Y luego él siempre estuvo tratando de no repetir la tecla que había tocado recién, y eso es súper interesante. Es curioso además, porque si tú tienes a ver, en todo sentido, no me refiero solo a los músicos, pero si hay alguien que logra un cierto éxito, reconocimiento, buena crítica, tocando una tecla particular, como que la toca hasta que se agote, me imagino, ¿no? Claro, y hay gente que lo hace, artistas que lo hacen y lo hacen muy bien, y no hay nada que decir, si están haciendo algo, no hay nada que criticar ahí. Pero sí, acá hay como, yo siento que un mérito especial, porque no quiso repetirse y aún así salieron cosas muy buenas. Cuando todos esperaban que siguiera con la banda de rock clásico, empieza a meter esto de electrónica, hace un disco de pop como Corazones el año 90, cuando todos miraban un poco mal el pop. Siempre fue como un poquito más allá, yo siento que él siempre estaba adelantado. Luego, en un momento, mediados, fines de los 90, mezcla electrónica con cumbia, que fue una rareza para la época, nadie lo entendió, y hoy día, si uno se fija en el mundo de la electrónica, eso es común, hacer ese tipo de cruces. Y bueno, en el último tiempo ha hecho una carrera más de cantautor, de canciones muy de amor, alejadas de lo social, que también una tecla que tocó muy bien en algún momento, canciones súper desnudas en la última etapa. Entonces siento que ha ido siempre cambiando. Él es fanático de los gatos, y yo siento que él también ha vivido como 7 o más vidas distintas de acuerdo a la etapa en que está. Ahora, ¿él tiene muchos gatos? Ha vivido con gatos, ya. Sí.
y claro, siempre ha estado cerca, le fascinan los gatos, tiene una fijación especial y con sus amigos comparten historias de gatos. De hecho, ahora último hizo... como que no se imagina esa faceta, pero esto va a ser un impacto para los que nos escuchan que son gateros, porque aquí hay como que el mundo se divide entre los gateros y los que les gustan los perros, ¿no? Sí, él es muy fanático de los gatos, le encantan. Hizo una historieta de gatos hace muy poquito ahora en este tiempo que está ahí en rehabilitación. Le fascinan los gatos, es su animal favorito. Y también, bueno, este libro también de alguna manera también quiere mostrar un Jorge que no conocemos, que es el Jorge, no sé, fanático de los gatos, que es súper tierno con su gente, que no es el tipo que todos creen que si se lo encuentran en la calle le va a pegar un grito. Claro. Es un tipo muy generoso con la gente que lo rodea. Manuel, vamos a hacer una pausa. Recuerden, se pueden llevar el libro, Jorge González, una historia original de Manuel Mayra. Y te quiero hacer una pregunta, y esto más bien por todas las entrevistas que hiciste del entorno de Jorge González. ¿Qué piensa Jorge González sobre él mismo? ¿Lograste llegar a eso? Pero no me respondas ahora. Hacemos una pausa aquí en Entrevista Verdadera y volvemos. En Teletón se realizaron 710.189 atenciones médico-terapéuticas a los pacientes. Este año estamos todos invitados a reunirnos familiarmente en torno a esta gran causa que nos une y saca lo mejor de nosotros como sociedad. Teletón 2 y 3 de diciembre, el abrazo de Chile. Y seguimos conversando con Jorge González, con Manuel Mayra a propósito de Jorge González, una historia original. Es una investigación que hace Manuel en torno a Jorge González y la música y su figura musical. Yo te preguntaba antes, Manuel, ¿cuál es la lectura que hace Jorge González de sí mismo? Él no es muy dado a hablar del mismo, o abrirse con la gente. Él lo dice en un documental, como que a él le incomoda definirse porque a veces ni él sabe quién es. Ahora, claro, por la investigación que yo he hecho, me parece que es un tipo muy especial, de ahí el título también del libro, ¿no? Una historia original, es una historia muy fuera del común de la gente. Un hombre que ha vivido muy adelantado a los tiempos. Él tiene 52 años, pero parece que hubiera vivido una vida de 80, porque le han pasado muchísimas cosas, como te decía, muy intensa su vida, ¿no? Partió a los 18 años y ya era exitoso, ha vivido fuera, ha vivido en muchas partes del mundo, ha ido, ha vuelto, ha estado arriba, ha estado abajo, ha hecho muchas cosas en su vida. Entonces, me parece que es una historia muy poco común y además de un tipo como que tiene rasgos geniales, ¿no? Me parece que hablábamos lo adelantado que estuvo a la época en la música, pero también yo siento que ha estado adelantado en términos de discurso. Lo que hablábamos, el baile de los que sobran, la hizo hace más de 30 años y es el problema de la educación. Corazones Rojos, una canción que la hizo también 20 y tantos años atrás y es el problema de las mujeres hoy día en desventaja con los hombres. Y también la podría haber escrito hoy día en la mañana, ¿no? También, exactamente. Él en un momento apoya la candidatura presidencial de Gladys Marín y dice que el primer argumento para apoyarla es que Chile necesita una mujer de presidenta y todavía no teníamos a Michelle Bachelet como la primera presidenta de Chile. Estaba adelantado. Siento que siempre ha estado como unos cuantos años adelantados a lo que está viviendo. ¿Y cómo está Jorge González hoy día? Después del accidente cerebral que tuvo y que lo ha mantenido todo este tiempo en rehabilitación. Y ya uno se separa un poquito. En algún momento se pensó que sus días estaban, es bien dramático decirlo así, pero contados, que tenía un tiempo de vida muy acortado y muy corto. ¿Cómo está hoy día Jorge González? Está en rehabilitación. Lo que él tuvo fue un accidente cerebrovascular en principios del 2015. Esto por lo que nosotros le decimos un derrame cerebral. Claro, y le ha afectado a una parte de su cuerpo, tiene problemas de movilidad. Le ha costado volver a hablar con normalidad, está con una rehabilitación muy intensa y él ha sido súper tenaz en poder recuperarse. Está en eso. Anímicamente, claro, pasa por altos y bajos porque le ha cambiado la vida. Es otro Jorge hoy día. Y claro, las dos... Otro Jorge en el sentido que no está en esta producción permanente y explorando siempre en su propio estudio como lo hacía si estaba en Chile, en Berlín o donde viviera. Claro, está viviendo a otro ritmo. De partida no depende del sol,
solo, volvió a vivir a San Miguel con la ayuda de su padre para las cosas domésticas y sus hermanos. Su vida entró a otro ritmo, es otro Jorge González hoy día. Y claro, hasta los pronósticos más oscuros que le dan los días contados de alguna manera, su entorno siempre decía, sabemos que el pronóstico es muy malo, pero con Jorge nunca se sabe, porque él como que siempre sorprende con algo. Cuando tú crees que Jorge va hacia un lado, él va justo hacia el otro y te sale con una sorpresa. Es como parte de su historia, tiene una fuerza tan única que claro, lo ha hecho también votar esos pronósticos. En algún momento le dieron cierta cantidad de meses de vida. Se hablaba de 6 meses de vida incluso. Y lo superó y ha vuelto a actuar. Bueno, yo te iba a preguntar eso, y yo no sé si esto se sabe también, por lo mismo que dices tú, es bastante privado su círculo y además su entorno habla poco de lo que le pasa a él mismo. Pero ¿podremos esperar un Jorge González que siga producción musical o que esté nuevamente arriba de un escenario? Yo creo que por lo que se ha visto en el último tiempo es muy probable. Él ha tenido 2 apariciones artísticas después de lo que le ocurrió. En lo que hizo en el tributo en el Movistar Arena con un montón de músicos chilenos a fines del año pasado. Y hace algunas semanas en el Bar Liguria de Providencia también reapareció con su banda que lo acompaña en los últimos años. Ha estado mucho mejor por lo que se vio en el último show, yo estuve ahí. Ya. Me parece que está en condiciones de poder hacer cosas muy cuidadas de vez en cuando, en un formato acústico, que es lo que estaba probando en esa oportunidad. Y además, bueno, él sigue escribiendo letras, tiene ahí partners musicales que están trabajando en nuevas cosas también, pero a otro ritmo. Él ya no sé si puede componer de la manera que lo hacía antes, pero sigue creando. La música es su vida y sigue en eso. ¿Y quién lo apaña? ¿Quién es su círculo más íntimo? Eso fue interesante contarlo en este libro también. No se había escrito mucho de quiénes son su núcleo. Por una parte está la banda que lo ha acompañado en los últimos años, que ahí está Pedro Piedra, está Gonzalo Yáñez, Jorge de la Selva, que son músicos que se han constituido en un grupo de amigos. Yeah. Y que también sacan al Jorge González que nadie conoce, que es un Jorge González muy rápido, muy bueno para la talla. Es difícil que Jorge hable en serio con ellos. Es muy rápido con los chistes, le encanta reírse como se ríen, no sé, en un curso de colegios de hombres. Ese es el tipo de humor que tiene Jorge. Y con ellos saca eso. Está también sus mejores amigas, Patricia Rivadeneira, está Cecilia Aguayo, que fue parte de Los Prisioneros en la segunda etapa del grupo. Tiene un grupo también que tiene que ver con algunos artistas que los conoció en los 80 y que hoy día están cerca, está su familia. Ese es más o menos el núcleo que está hoy día con Jorge González y que lo ayuda mucho en el día a día, en lo anímico también, que es súper importante para esta etapa de su recuperación. Manuel, ¿con quién conversaste? ¿Cómo te fuiste acercando a las distintas personas que están tanto en un círculo externo o lo fueron conociendo desde que él era más chico hasta este círculo más íntimo? Y si pudiste conversar con Jorge González y si él pudo mirar el libro y qué le pareció. Sí, bueno, fui conversando con todos los que me parecían adecuados para contar esta historia, que eran la gente cercana. Muchos de ellos yo ya los conocía por mi trabajo y otros tuve que convencerlos porque también nadie quiere mucho hablar de Jorge González. Yo te iba a preguntar eso, ¿te costó? O sea, hay ciertos círculos que cuesta romper, ¿o no? Sí, porque muchas veces cuando hablaron esa gente se sintió traicionada y salió cosas que ellos no querían que salieran, por ejemplo, o salieron distorsionadas sus versiones de ciertas cosas. Tuve que ganarme la confianza de ellos y claro, fue un proceso arduo, largo, pero finalmente confiaron y los que han leído el libro han quedado conformes. Ahora Jorge, claro, yo al final de la investigación me acerqué. Este nunca fue un libro planteado con él, sino que yo quería hacer la investigación a mi pinta y al final le dije que había hecho este libro, que era una biografía, pero desde su obra. Y le pareció bien, me contestó unas preguntas que yo quería que me contestara. Las que están acá, en las primeras hojas, ¿no? En la primera página, sí. Son varias preguntas con respuestas cortitas porque uno entiende que... Voy a leer solo 2. Lo primero que le pregunta a Manuel es, ¿qué es la música para ti? Y Jorge González responde, es el fútbol, el de Figueroa, Caselli, Valdés. ¿Cuándo supiste que la música era lo tuyo? Le pregunta. Dice, al hacer de DJ de niño, al conocer a mis amigos del liceo.
Son 4 o 5 preguntas que contesta Jorge González en septiembre del 2016, o sea, septiembre recién pasado. Porque fue muy bonito y bueno, yo nos hemos estado mandando algunos mails últimamente, que mandarle el libro, se lo mandé hace algunos días y fue muy bonito que él me escribiera hace muy poquito y diciéndome que le gustó el libro. Ah, bueno, eso es bien satisfactorio. ¿Tú qué te esperabas de la reacción de Jorge González? Yo la verdad me esperaba que no le gustara la idea que yo escribiera sobre él. Estaba preparado para eso y era totalmente válido y eso no me iba a echar para atrás en sacar el libro. Pero claro, que él, incluso fue muy bonito lo que él me dice, me agradece por haberlo considerado en el libro, que fue como una gran sorpresa y que él te diga eso es muy loco porque sabemos un poco el carácter que tiene con los medios o con la gente que trabaja desde los medios para hablar de él. No le gusta mucho esa idea. Y Manuel, ¿cómo lo hiciste para tomar la figura de Jorge González y no dejarlo metido, como siempre lo hemos visto, dentro de Los Prisioneros, que es como el encasillamiento, quizás porque ahí la reventó, porque todavía lo tenemos en la cabeza, pero habitualmente se le relaciona básicamente con Los Prisioneros y la verdad es que Jorge González es bastante más que solo Los Prisioneros? Sí, ese fue un objetivo trazado desde el principio, porque si uno incluso toma los años de carrera de Jorge González, él lleva mucho más tiempo fuera de Los Prisioneros haciendo cosas y ha sido mucho más productivo fuera de Los Prisioneros, por un tema de tiempo también, que lo que lo hizo en la misma banda. Me parecía que de Los Prisioneros se había escrito bastante, bien, mal, más mal que bien, según yo, pero a Jorge nunca se lo había tomado como él, como personaje solo. Los Prisioneros para mí existen artísticamente por Jorge González. Podrían haber estado otros compañeros ahí, pero sin Jorge González Los Prisioneros no hubieran existido artísticamente. Él era el genio. Entonces, me parece que había que contar su historia y separarlo lo más posible del grupo. Lo más posible, porque es imposible separarlo del todo y no tiene sentido tampoco. Pasé por ahí, obviamente, pero siempre con el foco en él, porque para mí, como te decía, es el genio, la banda no hubiera existido con él, que el tiempo también le dio la razón, o le dio la razón a la teoría que yo planteo. ¿Y hablaste con ellos, con los exprisioneros? No fue opción hablar con Narea, nunca me interesó, y con Tapia en un principio me acerqué y él no me pescó y lo dejé ahí, no volví a insistir, porque tampoco lo necesité demasiado, porque como te digo, la historia es de él y ellos aparecen como un cameo en la película, si fuera una película, yo creo. Manuel, muchas gracias por acompañarnos hoy día y ayudarnos a adentrarnos en esta investigación. Se llama Jorge González, una historia original y tiene que ver con eso, la historia personal de Jorge González y la del músico. O sea, esta es una historia asociada a la música de Jorge González y lo que él ha hecho. Manuel, muchas gracias. El libro se va para ustedes en el Twitter. Que te vaya muy bien, gracias. Manuel. Nosotros nos vamos a un resumen de noticias.